paso rápido de, bueno, si lo van a mover de verdad, de repente vamos a fijarnos más en la parte sensorial y en otra sesión en la parte motora, porque si no es imposible abarcar todo bien. Entonces, vamos a arrancar con la parte sensorial, comenzando por la vía óptica, que es probablemente la más sencilla, la más preguntable, o sea, hablamos un poco acerca de la vía óptica. ¿Cuál es el receptor de la vía óptica? Pregunto. La foto, el Conos, receptor, los conos y bastones. los conos y bastones, que son los fotorreceptores, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí todas las vías tienen que esquematizarlas comenzando desde el receptor, el cambio sensorial. Obviamente si es motor no van a comenzar por allí, pero puede ser por el receptor y luego el receptor se va en primera, segunda, tercera, cuarta y bueno, si el sistema es de 4 neuronas, pues bueno, hasta el infinito. Las vías sensoriales generalmente son hasta una cuarta neurona, no más de eso. Entonces, nuestros receptores son por supuesto los conos y bastones, ¿okay? Que se encuentran en la segunda capa de la retina. Conos y bastones se encuentran en la segunda capa de la retina. Entonces, ¿cuál sería mi primera neurona? La neurona bipolar. La neurona bipolar. Eso tiene que quedar muy claro porque eso es pregunta muy sencilla de parcial. Pues, ¿cuál es la primera neurona de la vía óptica? La neurona bipolar. La neurona bipolar. No son los conos y bastones, es la neurona bipolar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces se caen por ahí. Entonces, es la neurona bipolar. Bien. ¿Cuál sería la segunda neurona? El nervio óptico. No. No, la segunda neurona creo que está en tálamo. Perdón, No, tampoco. Está ahí en la retina también. Ah, Es pero la novena claro, capa de la retina. la novena ¿Cuál capa. es? Células bipolares. No. Ya se ve. Son las células Ganglionar, ganglionares. ganglionar. La segunda neurona es la célula ganglionar y los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico. El nervio ¿ok? óptico. Pero específicamente la célula ganglionar. Bien. Entonces ahora sí, efectivamente, se viene a formar mi nervio óptico, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño dibujo al respecto. Sabes que esto aquí me lo voy a tomar para hacer dibujo y la parte motora se la dejo para otra ocasión, pues si no. Entonces, la vía óptica sería una cosa tal que así, ¿no? Yo tengo aquí los oculares y por acá viene mi nervio óptico, ¿verdad? A este nivel hay una decusación de las fibras de la retina nasal, que es solamente la retina nasal, o sea, esta que está acá, la que decusa, la otra mitad se mantiene del mismo lado, ¿ok? Entonces, vienen por acá y llegan al tálamo, ¿verdad? ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo no, ventricular. Ninguno de esos. Núcleo veniculado lateral, porque el cuerpo es la estructura macroscópica del núcleo que se encuentra en su interior, especialmente el núcleo veniculado lateral. Fíjense, hay una norma mnemotécnica para eso. El núcleo veniculado medial es para la vía acústica, porque comienza por M de música. ¿Okay? Y el núcleo veniculado lateral es para la vía óptica porque comienza por L de luz. Entonces, luz y música. Cuerpo veniculado lateral y cuerpo veniculado medial. ¿Okay? Entonces, en este caso, efectivamente, es el cuerpo veniculado lateral. Fíjate el núcleo, ¿okay? Estamos hablando de configuración interna. Vamos a hacer mi parte matemática, núcleo veniculado lateral. Ok, ahí está la tercera neurona. Después de allí, desde el núcleo veniculado lateral, parten unas hidrigas, ¿verdad? Que son las radiaciones ópticas. Muy importante es que tengan en cuenta que esas radiaciones ópticas pasan por la porción retrolenticular de la cápsula interna. Eso también es pregunta de examen. ¿Dónde pasan las estrías ópticas o radiaciones ópticas? Pasan por la porción retrolenticular de la cápsula interna. ¿Sí? Y por último, entonces vamos a llegar a nuestra última neurona, la cuarta, que se encuentra ¿dónde? En la corteza. Ajá, pero ¿cómo se llama? En la área visual primaria. Ok, corteza visual primaria o área 17. Área 17 y 18, ¿no? 17, porque la 18 y la 19 son las secundarias. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí esta cosita. Esto se supone que es simplemente digan corteza visual primaria y con eso matan ese tipo. ¿Okay? Entonces, rápido aquí, núcleo veniculado lateral y corteza visual primaria se encuentra la cuarta neurona. Ok, entonces, vamos a aclarar varios puntos acerca de la vía óptica, comenzando por el tema del quiasma óptico. En el quiasma óptico decusan las fibras que vienen desde la retina nasal exclusivamente. ¿Okay? Y acuérdense de que a partir del quiasma óptico yo ya no hablo de nervio óptico, sino que hablo de ¿cómo? Cintillas ópticas, ¿verdad? Entonces,
vamos a encontrar que debido a la presencia de esta decusación, entonces la cintilla óptica transporta la información de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. ¿Sí entienden eso? Si yo tengo esto de acá, que me decusa por aquí, y esto viene por el mismo lado, pues entonces mi cintilla óptica transporta la información de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. ¿Okay? Entonces, una cosa muy importante que también tienen que tener en cuenta sobre la vía visual es que es bien enredado esto, pero la retina nasal capta la información proveniente de los campos visuales temporales, porque los rayos vienen así, y la retina temporal capta la información proveniente del campo visual nasal. ¿Okay? O sea, la visión es prácticamente inversa, o sea, básicamente los rayos inciden así, oblicuamente. Entonces, el campo temporal conecta con la retina nasal y el campo nasal conecta con la retina temporal. Entonces, para poner un ejemplo rompecocos, ¿qué pasaría si yo corto la cintilla óptica? Ocurre algo que se conoce como hemianopsia homónima bilateral. Yo voy a perder la visión del campo temporal del lado contrario y del campo nasal del mismo lado donde ocurrió la lesión, porque estoy perdiendo la conexión de las fibras temporales del mismo lado y de las fibras nasales del otro lado. Entonces, si la retina nasal capta el campo de información temporal, pues voy a perder la visión temporal de este ojo, y si la retina temporal capta la información nasal, voy a perder la visión nasal de este ojo. Es bien enredado, pero así es como funciona, y de repente ahorita no es tanto objetivo de que ustedes se sepan, no creo que les vayan a preguntar mucho esto, pero bueno, la medicina interna expande cada día. Lo importante, bueno, se lo explico ahorita para que tengan una base y tal, pero hagan más, a mí lo que me interesa más que sepan, y a la misma cátedra, es que sepan que en el quiasma decusan son las fibras nasales y que las fibras nasales captan los campos temporales y los temporales los nasales. ¿Sí? Vale. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los reflejos. Entonces, esa es la vía óptica, sencillo. Ahora, ¿qué reflejos conocen ustedes que tengan que ver con la vía óptica? El fotomotor. Reflejo fotomotor, ¿ok? Que puede ser, ¿cómo se clasifica el reflejo fotomotor? Directo. Directo y consensuado, No, directo e indirecto. ¿Ok? ¿Y qué más? Y el. Hay una pregunta que es por todo, ¿no? De la acomodación. Ajá. Reflejo de la acomodación y de la convergencia. Y tenemos uno último que muchos olvidan, que es el reflejo espinovisual. Aunque ese no es tan importante, no creo que se lo vayan a preguntar, más importantes son esos primeros. Entonces, vamos a ver cómo funciona esa vía, que eso seguramente sí va a ser pregunta. Entonces, vamos a borrar aquí. Esa flecha fastidiosa. Ok. Entonces, tenemos que el reflejo se inicia en el momento en el cual la retina capta un estímulo luminoso de elevada intensidad, ¿no? Por ejemplo, cuando le enfocas con el linternal. Entonces, básicamente la vía en un principio de este reflejo va a ser la misma vía óptica, o sea, vamos a tener mi receptor, que son los conos y bastones, mi primera neurona, que es la neurona bipolar, la segunda, que es la célula ganglional, y la tercera, que es el núcleo geniculado lateral. Perfecto. Pero luego de allí la cosa cambia, porque entonces desde el núcleo geniculado lateral desciende la información a través de los brazos del colículo superior, o también llamados brazos conjuntivales superiores, o sea, eso desciende hacia el tallo encefálico a través de los brazos del colículo superior, ¿ok? Y de esa manera llega al mesencéfalo. Y allí, en el mesencéfalo, conecta con el núcleo oculomotor, ¿ok? Específicamente con el núcleo accesorio del oculomotor, que está llamado núcleo de Edinger-Westphal, ¿verdad? O sea, si yo hago aquí mi mesencéfalo, imagínense que este es el acueducto, esta es la substancia periacueductal, estos son los pedúnculos cerebrales, va a ser mi Mickey Mouse. Entonces, descienden a través del brazo conjuntival superior las fibras y llegan al núcleo de Edinger-Westphal, ¿okay? Y allí hacen sinapsis. Entonces, desde el núcleo de Edinger-Westphal nacen las fibras parasimpáticas que se integran en el nervio oculomotor, viajan entonces hacia el globo ocular, ¿okay? Dentro del mismo nervio oculomotor, conectan con el ganglio ciliar, pues acuérdense que allí hay un ganglio muy chiquitico que es el ganglio ciliar. Desde el ganglio ciliar nacen los nervios ciliares cortos, y esos nervios ciliares cortos inervan al músculo esfínter de la pupila y lo contraen. Pero es importante tener en cuenta que la información va para el núcleo del mismo lado y para el del lado contrario también. Y por eso es que se produce también el reflejo consensuado, porque es hacia ambos, ¿okay? Tanto el del mismo lado como el del lado contrario, ¿sí?
Entonces de esa manera se van a contraer ambas pupilas. Para resumir rápidamente, la vía es la misma que la vía óptica, solamente que la cuarta neurona ya no va a estar en la corteza visual primaria, sino que ahora va a estar en el núcleo oculomotor accesorio, y desde allí se emite información que llega al ganglio ciliar, o sea, ya habría una quinta neurona, y después de eso llegamos al músculo efector, que es el músculo esfínter de la pupila o constrictor del iris, ¿sí? Y allí se produce la respuesta, que es la miosis. ¿Bien? ¿Alguna duda con ese reflejo? Ese reflejo es fundamental. Bien, hablemos un poquito acerca del reflejo de la acomodación. El reflejo de la acomodación va a tener básicamente la misma vía, no tiene prácticamente ninguna complicación, simple y llanamente que en vez de conectar con el núcleo oculomotor accesorio, conecta con algo que se conoce como el núcleo de la convergencia o núcleo de pérdida. ¿Okay? Cualquiera de los dos nombres es válido. O sea, como aquí, en el caso del reflejo de la acomodación es núcleo de pérdida, o como probablemente se los comenten, como el núcleo de la convergencia. ¿Okay? Y desde allí, desde ese mismo núcleo, la información es emitida, ¿okay?, hacia el ganglio ciliar, y eso va a terminar conectando específicamente con el músculo ciliar, pero va a conectar también con el músculo esfínter de la pupila. Entonces, cuando yo agarro y acerco un objeto, lo que va a pasar es que se va a contraer el músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae, si ustedes se acuerdan, las fibras tensoras del cristalino se relajan y eso hace que el cristalino se abombe para que yo pueda ver de cerca. Pero también va a haber miosis, ¿okay? Va a haber contracción de la pupila a través de esta vía, ¿sí? O sea, la respuesta es básicamente esa. A través de la conexión con el núcleo de la convergencia se emiten fibras que, por cierto, son parasimpáticas igualmente, llegan al ganglio ciliar y conectan con el músculo ciliar y conectan con el músculo esfínter de la pupila. La respuesta será entonces, cuando nosotros acercamos un objeto, que va a haber miosis y también va a haber contracción del músculo ciliar que produce abombamiento del cristalino para que podamos ver de cerca. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Una última cosita que ocurre es que las fibras que conectan con ese núcleo de la convergencia inervan al músculo recto medial. Entonces, cuando yo acerco el objeto, mis ojos se ponen virosos, porque los músculos rectos mediales se contraen y se acercan hacia el objeto que estamos sacando en este momento. ¿Sí? Ocurre la convergencia. ¿Claro con eso entonces? ¿Dudas? Eso es todo sobre la vía visual, esos dos reflejos, y por supuesto tener en cuenta la vía principal.